Suscribíos por favor. Bruciare. Buenas noches a todos los que prestan un poco de su tiempo para leerme. Lo que me trae esta noche a escribirles es limpiar el nombre de mi hijo, antes que cualquier periódico amarillista haga una nota al respecto. De igual modo les pido un poco de paciencia a mi persona, tengo resaca y el sentimiento a flor de piel, son altas horas de la noche. Mi hijo murió hace un par de días en condiciones extrañas, que al parecer me están empezando a afectar a mí, emocional, laboral, física y psicológicamente. Justamente mi jefe, el día del funeral de mi hijo, que fue a ataúd cerrado ya que no me permitieron sacar su cuerpo de la morgue del hospital, me dio un descanso de una semana para reflexionar, me he pasado esos días borracho. A mi gusto estoy alargando la historia innecesariamente, les cuento. Nosotros vivimos en Aosta, Italia. Era un padre no orgulloso como dicen serlo todos los padres, sino simplemente feliz. Padre de un joven de 22 años en vida y alrededor de una semana de muerto. Hombre viudo de una maravillosa mujer que luchó contra un tumor cancerígeno en el pulmón derecho, que trágicamente, se esparció a la columna vertebral y ahí fue cuando se dejó vencer por él mismo. Mi hijo ya huérfano de madre a sus 15 años se mantuvo fuerte y adelante hasta su adultez y últimos días. En este punto, ejerzco mi derecho de anonimato para no dar más detalles de mí y mi familia para protegernos de futuros problemas que se puedan suscitar. Solo daré los datos indispensables para que se tome como verídica mi historia. Dicho esto prosigo y mi hijo en vida estudió en la Università della Valle d'Aosta en la rama de Ciencias Políticas. Llevaba buen promedio, no como para sobresalir, pero sí tenía un futuro prometedor para nosotros y nuestra tierra. Tenía más parentesco a su madre que a mí, la gente decía que no parecía mi hijo. Y mi único hijo. No puedo evitar ponerme nostálgico al recordarlo ya que él es mi única familia aquí en Italia. Somos originarios de España, pero vinimos a vivir a Italia por oportunidades laborales mías, en la época en que mi hijo estaba recién nacido. Y ahora que mi hijo y esposa están muertos, soy el único que queda de mi familia en Italia, tengo fe que donde sea que estén, mi esposa y mi hijo están juntos y esperándome. Empezó todo hace alrededor de 6 meses, a la mitad del último curso universitario de mi hijo. Por primera vez empezó a dificultársele su carrera, tenía problemas en una de sus materias y con el maestro de la misma, por lo cual para su examen de recuperación ocupaban traer un maestro desde Roma para que le aplicase un examen, que él me decía, era muy pesado. Casi al final de su carrera universitaria, no me extrañaba que batallara en una materia de su carrera. Esa universidad no permitiría que cualquier tonto egresara y claro, mi hijo nunca fue ningún tonto. Empezó a demostrar los típicos síntomas de estrés que un adulto suele llegar a tener. Todo a raíz de ese examen de recuperación, de sus demás proyectos y trabajos escolares y de no saber cómo sería el maestro que le aplicaría el examen, pero por lo que contaban sobre él, tenía que dar buena impresión mi hijo. Empezaba a batallar en concentrarse para estudiar o para hacer cualquier otra actividad que se le pidiera. Ahora todo esto sumado a su ruptura con su última pareja y la consiguiente depresión emocional, su cabeza era una bomba de tiempo. Todo esto llegó al punto de que dormir, él fuera capaz. Yo como padre hice lo posible por ayudarlo. Terminamos yendo a un psiquiatra, el cual le recetó a mi hijo unos somníferos hechos a base de una droga bastante fuerte, la cual no recuerdo en este momento cuál era, pero no estaba de acuerdo en que la tomara. Sin embargo, él ya era un adulto así que su consumo ya estaba fuera de mi jurisdicción. Él aceptó en tomarla. Yo por mi parte le pedí al doctor que me dijera si hubiera algún efecto secundario por su consumo. Él sin ofrecer una mínima pizca de humanidad se limitó a decir, puede que haya alucinaciones, pero es muy poco probable. Lo miré con irritación. Esa misma noche empezó a tomarla, siguiendo las instrucciones dadas por el doctor. La píldora debía ser tomada 30 minutos antes de dormir, no se debía revolver con ningún alimento, ya que podría causar efectos secundarios desfavorables. Él hizo caso o al menos eso yo esperaba eso, y justamente él por primera vez después de un tiempo, volvió a dormir sin problema alguno. Los días pasaron y él dormía sin dificultad alguna, pero con el paso del tiempo no se podía levantar con facilidad, un día casi ni llegaba a tiempo para la universidad. Así que opté por levantarlo como alguna vez lo hicimos su madre y yo cuando cursaba la primaria. También empecé a notar una ligera taquicardia en su pecho y exaltación a la hora de levantarlo. Casi como si no esperara que lo despertaran. De ahí en más todo volvía casi a la normalidad, aunque seguía bajo un estrés muy grande y a veces lo escuchaba sollozar al recordar a su exnovia. De ahí en más, todo normal.
Una mañana rompió un silencio que yo nunca fui capaz de percatar en él, me contó que se sentía intranquilo al dormir y después de levantarse. Al instante le comenté que por las mañanas al despertarlo le notaba una cierta aceleración en su pulso cardíaco, aparte de que pareciese ser asustado por mí todas las mañanas, pero le pedí que me contara. Me explicó que en sus sueños, no importase que soñara, veía a un sujeto que lo miraba a lo lejos. Sin poder darme claras explicaciones de cómo era su rostro, piel o cabello, sí me decía que vestía con un elegante traje negro, como si fuera a ir a una fiesta de gala, zapatos oscuros, una camisa blanca acompañada de una corbata oscura, el pantalón llevaba tirantes, guantes blancos, un sombrero estilo fedora, incluso dice alcanzaba a percibir que expulsara humo y que, inconscientemente después de eso le llegaba un penetrante olor a tabaco, como si de un habano se tratase. Después de eso me acordé del típico cliché de mafioso italiano de las películas americanas. Internamente me reí un poco, pero él me lo decía en serio. Incluso con un poco de miedo. Yo me limité a decirle que se concentrara en pasar ese examen que tanto lo asediaba mentalmente. Al fin y al cabo era el disparador principal de sus estrés, consumo de somníferos y consecuentes alucinaciones. Empezó a comentarme después de la escuela que creía verlo en los alrededores de su universidad, según él asediándolo, en los corredores olía el tabaco y alcanzaba a ver el sombrero de aquel sujeto de sus sueños. Incluso me contó con un poco de pena que un día casi armó una escena en el campus porque vio como este ser lo perseguía por un corredor. Ya empezaba a preocuparme. Pasaron los días con singular rapidez y cada día se notaba más nervioso, ansioso, era fácil exaltarlo. Seguía insistiendo en aquella figura siniestra que era el común de sus sueños y que pasando los días era más recurrente y se presentaba más cerca de él en los mismos. Estúpidas píldoras, estúpidas alucinaciones, pensaba. Al cabo de un mes y al ver su postura, le pedí que suspendiera el consumo de sus pastillas e intentara dormir por su propia cuenta, pero él se rehusaba, así que una mañana mientras él estaba en la universidad, me escapé del trabajo, fui a casa y saqué todas las pastillas que le quedaban en el frasco y las cambié por dulces que físicamente eran idénticos a las píldoras. Esa noche corrió la misma rutina extenuante que nos pusimos. Diego me contó su día, sus avistamientos del acosador de sus sueños que dejaba de ser etéreo a su perspectiva, yo hice la comida, comimos, se retiró a hacer su tarea, yo a prepararme para mi próximo día en la oficina, tomo su píldora que en esta ocasión era los dulces ese que le puse y funcionó. Durmió tal cual si se hubieran tratado de las píldoras reales. Gracias efecto placebo. Ya llevaba como un mes tomando los dulces en vez de las píldoras de sueño que tenía, con ellos iba desapareciendo el recuerdo de aquel sujeto que lo asediaba en sueños. Por primera vez en mucho tiempo me sentía feliz y descansado y mi hijo se veía bien, recobraba su vitalidad y su estrés bajaba a medida que su examen se acercaba. Ya estábamos a 2 semanas del examen. A 3 días del examen, en la noche, cerca de las 3 de la mañana. Mi tercer sueño fue interrumpido por un grito, no tardé en asimilar que era mi hijo el que gritaba. Corrí a su habitación. Lo hallé de rodillas a un lado de su cama. Su cuarto era inundado por un penetrante olor a tabaco que provenía de un lugar del cuarto que no identificaba. Él lloraba. Pregunté qué pasó. Por primera vez me dijo que le vio el rostro después de casi un mes de no contarme de él, y de casi ya 3 meses de empezarlo a verlo en sus sueños y universidad. Entré en un pequeño shock y mentalmente me recriminé a mí mismo. ¿Cómo carajo pudo haber pasado? ¿Acaso dejé una real en su frasco de medicamento? Y no creo, alegó. Me retiré a mi cuarto recordando la última vez que se suscitó algo por el estilo similar, tenía él 8 años y él decía que el coco estaba en su armario. Me acosté en mi cama y medité al respecto. Y bruciare significa quemar en italiano, el sujeto en definición estaba calcinado y mi hijo dijo sentir que lo quemó al tacto y cómo pudo volver a verlo después de cambiar a las píldoras por dulces. ¿Realmente olvidé una real en el frasco? ¿Y si lo hice, cómo pudo mi hijo despertar a mitad de la noche bajo el efecto de ese somnífero? Porque el olor a tabaco del cuarto. Esa noche no pude dormir y siento que mi hijo tampoco pudo y estos últimos 3 días antes de su examen fueron bastante tensos. En su universidad dije que estaba muy enfermo para que le perdonaran su inasistencia. Estaba pálido, no podía hacer mención al fuego o al verbo quemar en ninguno de sus tiempos. Recuerden que vivimos en Italia, por lo que hablamos un fluido italiano él y yo, por consecuente ambos sabemos qué significa bruciare. Incluso no podía prender la estufa en su presencia, se asustaba con el sonido de la flama del calentador de gas, incluso al sentir el aire caliente de la calefacción. El día de su examen lo levanté más de a fuerzas que de ganas.
No sé si estos últimos 3 días tomó sus píldoras, ni siquiera si durmió en lo más mínimo una noche. Se levantó sin problemas, le deseé suerte en su examen y me retiré al trabajo. No tardaron ni una hora en hablarme de la universidad. Requerían mi presencia. Me esperaban en la rectoría el rector del campus y un sujeto que no tardaron en identificarlo como el maestro que venía a aplicar el examen a mi hijo. Ambos se veían preocupados. Empezó a hablar el maestro de Roma, decía que al entrar al salón, lo encontró dormido por lo que tuvo que despertarlo, batallando un poco en el intento, pero cuando lo logró, mi hijo soltó un alarido y le dijo: «Tú no me quemarás». Y salió corriendo. Acto seguido, yo me remití a la definición de mi hijo del ente de sus pesadillas y efectivamente, él y el maestro eran similares en aspecto. El rector me hacía varias preguntas mientras yo pensaba en el ente y en mi hijo, tenía que buscarlo. Salí de la universidad dejando al rector y maestro con más preguntas que respuestas. Pasaron alrededor de 5 días sin saber nada de mi hijo, en esos días yo acudí a un terapeuta para aclarar mi mente, le platiqué lo sucedido. Él me dice que lo que al parecer pasó fue que mi hijo sufrió de un ataque nervioso con unos deslices de paranoia a causa de tanto estrés acumulado en sí mismo, y el efecto secundario de las píldoras solo alimentó sus alucinaciones. Estaba muy joven para un medicamento tan potente. Le pregunté si ese medicamento podría matar a alguien. Asintió, de un paro cardiorrespiratorio, en gran medida podría hasta matar a un elefante adulto. Pido que si fueran dulces lo que se te tomó y que no hubiera hallado el medicamento real. Después de una semana, me tienen los resultados de mi hijo. Efectivamente ingirió solo dulces, entonces ¿qué pasó? Había un médico psiquiatra en la habitación y me explicó que era tan fuerte la influencia en su cerebro que él mismo tomó la orden de caer en coma creyendo que eran realmente somníferos, al parecer no pasaría a mayores, solo que podría que nunca despertase. Mi hijo, lo único que me queda de mi familia, esperaba que un día despertara, lo visitaba todos los días. Con el paso de los días se presentaron varias anomalías, su cerebro mostraba más actividad cerebral de lo normal, cada día su cuerpo aumentaba primero su temperatura corporal. Yo lloraba y pedía que silenciosamente que despertara. Mi niño siempre fue fuerte, sé que esto no lo podría vencer. Con el paso del tiempo su temperatura alcanzó 39 Celsius y seguía aumentando, lo bañaban hasta 3 veces al día para enfriarlo. Literalmente se quemaba, recordé Bruciare. El día que alcanzó los 41 Celsius de temperatura a las 4 am y conmigo presento despertó. Con lágrimas en los ojos le pregunté: ¿cómo te sientes, hijo? Quería abrazarlo, pero por su temperatura corporal, se me negaba. Parpadeó 1 y 2 y 3 y 4 veces y de un brinco se irguió de su cama y gritó: «Me quemo». El termómetro empezó a subir bruscamente, 42 y 45 y 50 y 58 y 60 y 70 grados Celsius. Él sentado en la cama prendió en fuego sin quitar de su cara el grito de horror y angustia de su cara. Combustión espontánea, mi hijo ardía frente a mis ojos y los de los doctores. El termómetro seguía subiendo centésimo Celsius, el sistema contra incendios prendió y mi hijo fue apagado por el agua que caí de la llave del techo, yo lloraba del horror, parecía que lo apagaba con mis propias lágrimas. En menos de un minuto se apagó por completo, cayó de nuevo en su cama también calcinada y de su voz débilmente se alcanzó a articular una palabra: Bruciare. Yacía en su cama con la expresión de horror aún en su rostro y con un aroma a tabaco que despedía de su cuerpo. Peleé durante un mes que me entregaran su cuerpo para enterrarlo como es debido, pero se me negó, querían saber de dónde provino aquel insólito acto. Decidí que fuera su enterramiento sin cuerpo presente, y aunque fuera con el cuerpo presente, sería a ataúd cerrado por su condición. Este último mes he ido a varios psicólogos a que me ayuden a solucionar qué pasó, las pastillas, el placebo, autosugestión. ¿Ese ser era real? Me lo imagino él en su coma, dentro de su mente, escapando de aquel ser que lo perseguía para hacerlo arder. Hasta que fue alcanzado. Sea como sea me quito a mi hijo, estoy solo, he intentado superar esto con alcohol, ya hasta creo ver a ese sujeto yo también, en mis sueños, en mis casas, en las calles. Si a lo largo de mi relato sintieron algo de empatía por mí, les aseguro que no me voy a suicidar. Intentaré dar con él, en mis sueños o en algún lado y lo mataré. Me arrebato un pedazo de mi vida, lo único por lo que vivía y tiene que pagar. Ojo por ojo. Incluso ahora mismo empiezo a oler el aroma de un penetrante tabaco. Él está cerca y